Hola, queridos radioescuchas y televidentes. Quiero saludarlos y darles la bienvenida al programa número 20 de Radio TV Taína. También queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales y a agradecer a todos aquellos que nos siguen en YouTube, en especial a las personas que nos siguen en cada uno de nuestros estrenos. Soy Nancy Palacios Ortega y me siento muy contenta de contar con su presencia. Nos complace en tener como invitado por el Estado Nacional Soberano de Borinquén a Ramón O'Neill, licenciado en Ciencias Políticas, Juris Doctor, cofundador del Comité Amigos de Puerto Rico. ¿Por qué aconteció el ataque al Congreso norteamericano? Saludos a todos. Gracias por estar acompañándonos en este nuevo programa de Radio TV Taína. En esta ocasión me toca hablar sobre el ataque al Congreso de Estados Unidos por parte de un comando nacionalista puertorriqueños, efectuado el 1 de marzo de 1954. Ese comando se compuso de 3 varones y de una mujer. Su nombre: Lolita Lebrón, Rafael Cáncer Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero. Todos jóvenes y residentes en ese momento en la ciudad de Nueva York. La década del 50 en el siglo pasado en Puerto Rico fue una década de represión brutal. Podemos mencionar, por ejemplo, la represión de los que participaron en la insurrección nacionalista del 30 de octubre de 1950 y de aquellos independentistas como el Partido Independentista de Puerto Rico que no participaron. O sea, fue una represión pareja, hubieran participado o no, y encarcelaciones por miles. En ese mismo año, en esa misma década, más que año, se lograron ciertos adelantos políticos en Puerto Rico, como por ejemplo, que los puertorriqueños eligieran por vez primera a un gobernador que fuera puertorriqueño, y una constitución que se hizo en el 1952 con la oposición de los nacionalistas y de los independentistas, porque entendían que esa constitución que se iba a aprobar, como se logró, no cumplía con el derecho internacional y la autodeterminación. Fue un fraude. Se hizo en virtud de la ley 600 de Estados Unidos, del Congreso, pero los poderes soberanos quedaron en manos del Congreso norteamericano. Era una pantalla para callar todo el cuestionamiento que las Naciones Unidas, en un proceso de descolonización después de acabar la Segunda Guerra Mundial, estaba realizando. Se logra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una pantomima de Estado, y aconteció que después, en el 53, Estados Unidos va a las Naciones Unidas, logra que lo excluyan para que no tuviera que dar informes sobre su colonia Puerto Rico, y da a entender a la humanidad, después de unos cabildeos tremendos, para poder lograr el respaldo, que si se suma los que se opusieron y los que se abstuvieron eran más, pero lograron que lo excluyeran de dar informes sobre Puerto Rico. Y hicieron una campaña dando a entender a nivel mundial que los puertorriqueños aceptábamos la colonia, o que éramos colonia por consentimiento propio. Ese es el trasfondo
del ataque al Congreso de Estados Unidos de América. El comando de nacionalistas que previamente mencioné salieron de Nueva York hacia Washington por ferrocarril con pasaje de ida y sin pasaje de regreso. Llevaban armas cortas, pistolas, revólveres, que quien había comprado o lo había conseguido Rafael Cáncer Miranda. Y según me dijo a mí don Rafa, por órdenes de Pinto Gandía, el licenciado Pinto Gandía. Llegaron al Congreso norteamericano, que ya había sido estudiado por Rafael Cáncer Miranda, según él me expresara a mí, y dispararon 30 tiros contra los congresistas que estaban en sesión. Resultando 5 congresistas heridos, gravemente heridos. Fueron sentenciados a largas condenas de prisión. Por lo menos cumplieron 25 años de prisión hasta que Jimmy Carter, el expresidente norteamericano, le dio la libertad incondicional, porque los nacionalistas no aceptaban que le dieran indulto o que fueran libres acondicionados. Es la primera vez en la historia que presos políticos le establecieron las condiciones de su salida de la cárcel al imperio. Doctor Ramón, ¿cuáles fueron las consecuencias de este ataque? El legado que hay con esto, de una forma contundente, los nacionalistas dejaron saber a la humanidad que los puertorriqueños no consentíamos en el coloniaje, como era la política norteamericana. Y el mejor detalle fue que cuando tirotearon a los congresistas, lo hicieron gritando "Viva Puerto Rico libre". Eso tuvo su repercusión internacional. Obviamente también a don Pedro Albizu Campos lo volvieron a encarcelar, quien dirigía el Partido Nacionalista de Puerto Rico. Y a los puertorriqueños le dejó un legado de lucha combativa, enfrentando al imperio, y a esto le dejaron saber que no eran intocables en su territorio nacional. No era la primera vez que los nacionalistas hollaron el territorio disque nacional de Estados Unidos, porque el 1 de noviembre de 1950, un comando de nacionalistas, Oscar Collazo y Griselio Torresola, trataron de crear un magnicidio contra el presidente norteamericano de ese momento, Harry S. Truman, el mismo que había tirado años antes 2 bombas atómicas a Japón. Griselio falleció en el intento, lo mataron. Murió un oficial de seguridad de Truman. Oscar Collazo sobrevivió a varios impactos de bala y posteriormente lo incluyeron junto con los 4 nacionalistas que atacaron al Congreso, saliendo juntos 5 a la libertad y a reintegrarse a la lucha por la libertad de Puerto Rico. Muchas gracias. Me despido teniendo presente la expresión de don Pedro Albizu Campos, que dice: para quitarnos la patria, primero tienen que quitarnos la vida. Y con la expresión del comandante Filiberto Ojeda Ríos, adelante. Muchas gracias. Agradezco al doctor Ramón O'Neill por su participación. El 1 de marzo de 1954, un comando de nacionalistas puertorriqueños, Lolita Lebrón, Andrés Figueroa
Irving Flores y Rafael Cancel tirotearon a los congresistas gringos en sesión demandando la independencia de Puerto Rico. Nos acompaña el licenciado José Luis Fernández. Él es nuestro corresponsal en Puerto Rico. El licenciado Fernández estará entrevistando a don Heriberto Marín. Él es el último patriota de la generación de hombres y mujeres que lucharon por la liberación de Puerto Rico, de la mano del maestro Pedro Albizu Campos, en relación a la masacre de Ponce. Un saludo patriótico a la audiencia de Radio TV Taína. Les habla su corresponsal de Radio TV Taína, José Luis Fernández Pagán. El tema que nos ocupa en el día de hoy es la masacre de Ponce, que ocurrió el 21 de marzo de 1937. Este fue uno de los eventos más dramáticos y tristes de nuestra historia en Puerto Rico. Y para relatarnos el mismo, es mejor que contar con Heriberto Marín Torres, quien es uno de los principales cronistas de la Revolución Nacionalista de 1950. Conoció a don Pedro Albizu Campos en el 1948. Participó en la insurrección nacionalista del 30 de octubre de 1950, esta por la que fue sentenciado a reclusión perpetua, pero fue liberado el 19 de agosto de 1959. Su lucha por la independencia de Puerto Rico es innegable e incansable, ya que también participó en los actos de desobediencia civil durante la lucha contra la Marina USA en Vieques, donde nuevamente fue encarcelado en la prisión federal. Heriberto, bienvenido a Radio TV Taína. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó ese 21 de marzo de 1937 en la ciudad de Ponce, aquí en Puerto Rico? Sí, buenos días. El 21 de marzo del 1937, estando don Pedro Albizu Campos en la prisión de Atlanta, sentenciado por sedición, porque había, según el gobierno de Estados Unidos, había tratado de destruir, de contribuir con la terminación de la colonia en Puerto Rico, que estaba tratando de enfocar el gobierno norteamericano en Puerto Rico más bien. Y se celebraba en Ponce un domingo de Ramos, que ese tiempo cayó el 21 de marzo, la abolición de la esclavitud, con una marcha de los cadetes de la República y las enfermeras de la República. Salían de misa cuando los rodearon la policía y le ordenaron de que no podían marchar, que habían cancelado el permiso que le había dado el alcalde de Ponce para la marcha, y que del gobierno de arriba, que sería el gobernador Blanton Winship, que era el gobernador militar que mandó Estados Unidos a Puerto Rico a terminar con el Partido Nacionalista, con la lucha, los ametrallaron, muriendo 19 personas, entre ellos una niña y una mujer, y murió un policía. Los nacionalistas estaban completamente desarmados, la manifestación era completamente pacífica, pero la policía, al mando del coronel Orbeta, decidió de que no podían marchar. Y al dar la orden, el comandante de los cadetes de la República de que marcharan, abrieron fuego, y ahí es que matan a estas 19 personas, y eran sobre 200 personas. Esto se conoce como la masacre de Ponce.
hubo un comité que investigó esta masacre y al fin y al cabo encontraron que era el gobierno de Puerto Rico, la policía, quien había disparado, que ningún nacionalista estaba armado, y decidieron acusar a la policía, pero la orden del gobernador Winship fue de que no los acusaran. Entonces el crimen quedó completamente en el anonimato, ya no se hizo nada por esa masacre cometida. Yo era un niño, yo tenía 9 años para ese tiempo, y en mi barrio de Coabey, donde fue a residir don Pedro Albizu Campos cuando salió de la prisión, junto al poeta nacional Juan Antonio Porreger y otro del liderato del Partido Nacionalista. Mi mamá, que éramos nosotros muy pobres, trabajaba, iba a cocinar a la casa de Blanca Canales, que era una hacendada nacionalista, una mujer de muy avanzada, ¿no? En sus ideales y en sus principios. El único radio que había en el barrio donde vivía, como a las 2 de la tarde por ahí, de ese 21 de marzo, dieron la noticia de que habían asesinado en Ponce a un grupo de nacionalistas. Yo estaba ajeno de todo, ¿no? Como niño al fin, pero cuando empecé a ver la gente llorando en casa de Blanca Canales, me impactó. Mi mamá llorando y llorando, todo el mundo, ¿no? Y a la verdad que fue una tragedia increíble, una masacre que el gobierno de Estados Unidos ha tratado de que el mundo no sepa de todas las barbaridades que ha cometido en Puerto Rico. Eso ocasionó que hubiese el Partido Nacionalista, en vez de aminorar, lo que hizo fue crecer, porque el pueblo de Puerto Rico se indignó con el asesinato, con estas masacres. Y una de las manifestaciones más grandes que se hizo fue el entierro de estos nacionalistas en Ponce y en distintos sitios de la isla, Mayagüez. Me contaba Rafaelito Cancel, uno de los héroes que participaron en el ataque al Congreso de los Estados Unidos el 1 de marzo del 1954, que su madre era una de las enfermeras de la República que vestían de blanco, y llegó a su casa en Mayagüez toda vestida de rojo, con sangre de los compañeros asesinados. De hecho, Heriberto, eso es uno de los eventos. O sea, no puedo decir que la masacre de Ponce nosotros estamos conmemorando, sino es recordando ese evento, porque es como nosotros decimos, hoy día permanece en el municipio de Ponce el Museo de la Masacre, pero es un símbolo y recuerdo de que hay heridas que pueden sanar, mas sin embargo está prohibido olvidar. Te damos las gracias, Heriberto, por tu participación en este programa. Te vamos a invitar a otras actividades. Aquí le habló
quien estuvo haciendo la entrevista, José Luis Fernández Pagán, quien es también corresponsal en Puerto Rico de Radio TV Taína. Muchas gracias, Heriberto, y un saludo patriótico. Bien, un abrazo para todos. Muchas gracias, licenciado José Luis Fernández. En el segmento cultural tenemos la entrevista a Job Hernández, director del grupo Gunjo, realizada por Enrique Caruqui. Buenas noches para todos los amigos de Radio TV Taína y la gente del Caribe que nos está escuchando el día de hoy, a los amigos de la diáspora de Puerto Rico allá en Nueva York y también algunos amigos haitianos que nos acompañan visitando este programa. Hoy nada menos y nada más tenemos a nuestro estimado amigo Job Hernández, compañero de una serie de batallas por ahí ya en aquellos años 70, 80, con él colaborando con algunos grupos en el movimiento musical. Y bueno, pues queremos que nos comente un poco sobre su nuevo proyecto que tiene, que es Gunjo. Gunjo. Ahí está. Vámonos, por favor, Job, Gunjo. Vámonos que nos comente un poquito de quién es Gunjo, por favor. Gracias. Buenos días, Enrique. Qué gusto saludarte. Buenas noches, Enrique, a todos, también a los amigos que nos ven, nos escuchen. Un abrazo desde México a todos. Sí, el proyecto de Gunjo, como bien mencionaba Caruqui, es el resultado de un proceso musical en mi trabajo personal, colaborando con muchas de los artistas o de muchos grupos dentro del movimiento, sobre todo del nuevo canto en México o de la trova mexicana posteriormente, ¿no? Después de esto, en este proceso, pues trabajé sobre todo gustosamente con músicos, compositores como Guadalupe Trigo, como Óscar Chávez, como Gabino Palomares, como León Chávez Teixeiro, con varios de ellos. Los menciono particularmente porque son gente que en su momento generaron una forma particular de composición, ¿no? Tenían su propio estilo. De ahí viene Gunjo, que es un proceso que también ya tengo con él varios años, en el cual a través de ellos se han integrado diferentes músicos que afortunadamente por su interés en el trabajo propio y su calidad musical, pues hemos seguido adelante dentro de esta propuesta personal de Gunjo, música para el nuevo siglo. Pues bien, Job, ahora sabemos quién es el grupo Gunjo. Existe toda una trayectoria de tu producción, Job, y que eso es algo importante y es un reflejo de la gente de aquellas décadas de lucha, que yo me he encontrado muchos compañeros que son productivos en este momento, producen música, hacen esto, hacen aquello otro, y no han dejado una idea que se tenía en aquella época de los 70, ¿no? Una lucha de resistencia, una lucha de solidaridad, de compañerismo, etcétera. Hoy tienes tú un trabajo de producción en la música que para nosotros sería importante que dieras a conocer, ¿no? Hay todo un estilo, o yo alcanzo a percibir un estilo no solamente en tus letras, sino también en la música, Job. ¿Qué es lo que han intentado hacer al respecto, Job? Sí, como bien lo mencionas, Caruqui, justamente en este proceso, desde los 70s a finales, tuvimos la participación muchos músicos, muchos grupos, que en ese tiempo la intención era, aparte de conocerlos musicalmente, había un sentido, por decirlo, político, que también unía nuestras intenciones, ¿no? En nuestras canciones, en nuestro tipo de música. Casi siempre era muy diferente a la música que en el tiempo comercialmente se escuchaba en las radios, en los medios de comunicación. Siempre gente con otra visión, digámoslo así, del hacer su trabajo artístico, ¿no? Con mucha calidad, la mayoría de las veces, y con mucho entusiasmo y con mucha posición política generalmente, ¿no? Dentro de estos grupos de esos años, pues cada uno hemos agarrado distintos caminos, cada uno hemos participado en distintos músicos,
Y en este caso con Gunjo sí he reencontrado en varias ocasiones el coincidir con músicos que se integran a mi proyecto, pues, ¿no? Y eso es muy grato porque también es gente que aparte de ser excelentes músicos, pues también es gente que al integrarse al proyecto también aportan, que eso es importante, ¿no? Que también sean músicos creativos y todo eso obviamente es un desarrollo de todo eso aprendido en estos años, ¿no? En esas posturas políticas, en esas propuestas diferentes. Siempre yo creo que es importante, no es por nada más por ser diferente, porque sí, sino pues, porque así eres, pues, ¿me entiendes? O sea, en el caso de la música de Gunjo, yo lo que hago es retomar mucho de las raíces rítmicas mexicanas de este país, desde sones de Oaxaca, de Sonora, de Veracruz, de la Huasteca X, y lo que hago es, en base a esas rítmicas que son muy de aquí, muy mías en ese sentido, pues yo simplemente le doy un movimiento, por decirlo así, para hacer un sonido sí mexicano, que es mi intención, pero ya no tanto dentro del folclore, sino dentro de una situación como la vivo actualmente, pues, ¿no? En este México actual, en este mundo que está lleno de mezcla de cosas más ahora, de muchas influencias, pero siempre conservando la intención de que se oiga México, pues, ¿no? Que la gente escuche, no sé, a lo mejor no conoce el tema, pero que se sienta que es mexicano, pues, ¿no? Bueno, Job, agradeciéndote tu colaboración aquí a Radio TV Taína, vamos a dejar a los amigos que escuchen un par de temas del grupo Guanjo, que conozcan de su material, y entre ellos tenemos dos temas, que es La Conquista, y ¿cuál es el otro tema, Job? ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a dejar a los amigos que escuchen estos temas y agradecerte por segunda ocasión, Job, el que hayas colaborado con nosotros en este programa. Muchísimas gracias a ustedes, a ti, Enrique, muchísimo gusto saludarte, y a los amigos de Radio TV Taína y al Estado Nacional Soberano de Borinquen. También un abrazo y un agradecimiento, y seguimos en contacto, ojalá compartamos más espacios como este. A todos un abrazo.
vida si nos vamos de ella. ¿Qué haremos después de morir? ¿A dónde iremos? Como decía la abuela, uno se vuelve estrella y alumbra los caminos de los que andan en tierra. Yo no sé si el morir no se eleve a los cielos, y aunque aquí sea un infierno, yo prefiero vivir para poder decir que nos duele y aprieta, que hace gracia y propuesta dentro del corazón. Es verdad que está cabrón esto de andar en vida. No es que uno quiera, no es que uno pida, tampoco es obligación. ¿Qué va a ser de nosotros los que andamos en vida y queremos antes de morir? ¿A dónde iremos? Ya que andamos en tierra, qué mejor que hacer huella y dejar a los hijos algo bueno en ella, para poder decir que vivimos casi al borde de todo, sin perder el ideal. Si alguna vez fue el mal el que guió nuestros pasos, nos costó unos fracasos volver a empezar. Que no es tan mal esto de andar en vida. Salga a la calle, Dios lo bendiga, fije la mira, ya camina. El 9 de marzo de 1916, un seleccionado de los Dorados de nuestro general Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa, atacó a balazos a la ciudad de Columbus en Gringolandia, estableciendo el precedente de que no son inmunes en su disque territorio. Se encuentra con nosotros Arturo Vázquez Rangel. Él fue comendador del Supremo Consejo Masónico
de la Organización Masónica Mexicana. ¿Cuál es la importancia de la presencia de don Benito Juárez García en el ayer, en el presente y en el futuro de México y de la humanidad? Bueno, para contestar cuál es la importancia de don Benito Juárez en el pasado, en el presente y en el futuro de México y de la humanidad, debo señalar que Juárez nace cuando México es todavía colonia de España. Su proceso formativo se desarrolla al mismo tiempo que se va desarrollando primero la lucha por la independencia nacional y luego el proceso formativo de la nación. Juárez se forma en los principios liberales, aunque previamente había sido formado en el seminario, el cual abandona para entrar al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. La importancia de Juárez en el pasado de nuestro país radica en que fue el líder de una generación extraordinaria de mexicanos. Algunos han calificado a esa generación como los santos laicos de la Reforma. Y Juárez supo ser un líder que obtuvo, estimuló que cada uno de esos gigantes de la segunda mitad del siglo XIX en México aportara lo mejor de sí mismo para construir una nueva nación. Juárez le da estructura jurídica a México. Juárez es, sin duda alguna, el símbolo del pensamiento liberal mexicano del siglo XIX. Pero su obra trasciende las fronteras de nuestra nación cuando, encabezando a la República, combate la acción imperialista de Europa y particularmente de Francia. Los conservadores de ayer como los de ahora acuden al extranjero porque no tienen un respaldo popular, porque nunca han tenido ni ahora lo tienen una base popular que los respalde. Por eso, la importancia en el pasado de Juárez está en que consolidó la segunda independencia. En el presente, Juárez está muy presente en el pensamiento, la acción, el trabajo del presidente López Obrador. Y sin duda alguna, en la proyección hacia el futuro está en su máxima, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y por eso en el artículo 89 de nuestra Constitución están marcados los principios que resumen nuestra experiencia en el concierto de las naciones. De ahí la proyección hacia el futuro de don Benito Juárez. Licenciado Vázquez Rangel, ¿era don Benito Juárez miembro de la organización masónica? Sí, efectivamente, Juárez fue miembro de la masonería. Incluso en el recinto de homenaje a Juárez se conservan los collarines de su exaltación al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado, pero también al grado noveno del rito
del Benemérito Rito Nacional Mexicano. Juárez es iniciado en el Benemérito Rito Nacional Mexicano el 15 de enero de 1847 y está ahí en el Palacio Nacional, donde hoy vive el presidente López Obrador. Hay una sala que era la antigua sala del Senado de la República Mexicana, que fue habilitado como templo masónico para proceder a la iniciación masónica de don Benito Juárez. Así que en ese sentido no cabe la menor duda de que Juárez perteneció a la institución masónica. Por eso es también el prototipo del masón mexicano. Tan es así que el 15 de mayo de cada año se celebra la Marcha de la Libertad, porque es cuando triunfa la República sobre el imperio. Y aquí a mis espaldas está el cuadro de Diego Rivera, una reproducción del cuadro de Diego Rivera, porque los mexicanos decimos, el tiempo de Juárez es el tiempo de México. Juárez está en el pasado, en el presente y seguramente seguirá estando en el futuro de la acción y de la existencia de nuestro país. Se dice que los presidentes de México son calificados como mejores o peores en la medida en que se acercan más al ejemplo y al pensamiento y a los ideales de Juárez, o si se retiran de ellos, se alejan de ellos, entonces ahí se califica la obra de ellos. En estos últimos 30, 40 años, los gobernantes neoliberales se usaban el liberalismo, pero en el sentido más negativo, que ves la concentración de la riqueza en unas cuantas manos y la generalización de la pobreza en la mayoría de los habitantes del país. Juárez es, sin duda alguna, y por eso repetimos, el prototipo del verdadero masón mexicano. Hemos dicho muchas veces que a la masonería entran millones de personas, pero no a todas les entra la masonería. Cuando se es incongruente entre el pensar, el decir y el hacer, estamos alejándonos del ideal de Juárez y estamos alejándonos del ejemplo de Juárez, y por lo mismo estamos alejándonos de los principios que rigen a la masonería universal: la libertad, la igualdad, la fraternidad son los ideales de la masonería y su lema fundamental, pero cada uno de ellos ha de desarrollarse, debe desarrollarse y convertirse en norma permanente de la conducta de todo auténtico masón. Muchas gracias, licenciado Vázquez Rangel. Queremos agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo, en la producción ejecutiva a Juan Antonio Papu Castillo Postmortem, a Rodrigo Lucena, a Enrique Caruqui y a Ramón O'Neill, en el diseño gráfico a Anita Avilés, y en la producción de las cápsulas 10 para la memoria a Sofía Mondragón. Hemos estado recibiendo sus comentarios en nuestras redes y también me gustaría invitarlos a comunicarse con nosotros a los siguientes números telefónicos. Ahora quiero despedirme de ustedes y pedirles que sigan compartiendo nuestro programa. Se despide de ustedes su amiga Nancy Palacios.